Prieto. Y a continuación tenemos a la historiadora Maribela Reducea. Ella es historiadora y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad San Ignacio de Loyola. Investiga temas relacionados con la etnicidad y género en la historia colonial. Ha publicado sobre esclavitud, cimarronaje, bandolerismo, mujeres esclavas, inmigrantes, etc. En esta oportunidad nos disertará la ponencia titulada Afroperuanos. La recibimos con un fuerte aplauso. Saludo al profesor Cifuentes, cuyo libro sobre las murallas comenzó aquí con una ponencia. Varias ponencias se transformaron luego en monografías, artículos o libros. Y saludo al profesor Cifuentes. Y también a Maribela Reducea, que es una de las primeras iniciadoras de estos coloquios. Había una fotografía con Marco Márquez y había una señorita ahí que es profesora. ¿Te acuerdas? Bueno, la fotografía se ha perdido. Bueno, saludamos a Maribel porque es de las fundadoras de esos coloquios y de los coloquios de San Marcos. Y han hecho coloquios de San Marcos en mayo. Y vamos a tratar el tema polémico de si San Marcos debe tener bandera, si debe tener colores o no tener nada, que es lo que usted tiene 4 siglos. San Marcos no es la bandera es propio de la milicia, nunca de una academia cultural. Además, el proyecto de una bandera se presentó en la época del doctor Iguel, un entusiasta. Dijo, hagan una bandera porque no tienen. El doctor y toda la comisión del cuarto seminario dijeron que no. No es necesario que tengamos bandera, pero ahora se les ha ocurrido. Es un error cultural. Bueno, lo que quiero es saludar a Maribel y felicitar obra sobre afroperuanos, que pronto va a unir un libro, y es un libro que va a marcar época de los estudios de esta población del Perú, ¿no? Y le ha dado un impulso notable a este tema y a otros que ha publicado, de modo que son este saludo. Quisiera agradecer siempre las palabras amables del profesor Miguel Maticorena. Me ha dicho fundadora, eso suena vieja. Efectivamente, hace 15 años el profesor Maticorena nos convocó a los que éramos estudiantes en San Marcos a organizar conferencias sobre Lima. Más de uno criticó esta postura inicial diciendo, ¿por qué Lima? ¿Por qué no hacer historia sobre el Perú? ¿Por qué Lima? ¿Qué es panófilo? Pero nosotros creímos en que sería interesante un espacio para hablar sobre Lima, sobre nuestra ciudad. Una ciudad que sufrimos todos los días. Una ciudad con la que convivimos, con todas sus cosas, con todas sus fealdades, sus suciedades, ¿no? Su violencia, pero que es nuestra ciudad, porque también tiene sus rincones bonitos, ¿no? Y vista como problema histórico también resulta muy atractivo. De hecho, yo tomé Lima como mi problema histórico, y no solamente el espacio Lima, sino también sus pobladores. Era una época, los 80, en las cuales estaba de moda la historia social, los estudios de subalternidad, una mirada desde abajo, ¿no? Y entonces yo quise observar cómo vivían los esclavos de Lima. Y una primera cosa que me llamaba la atención es por qué, siendo mayoría, según los censos que teníamos a la mano, siendo mayoría, ¿por qué no protagonizan una rebelión tipo la de Haití, ¿no? ¿Qué faltó aquí para que los esclavos no traten de subvertir el orden? Y
los archivos, donde he pasado años maravillosos, las bibliotecas, ¿no? Buscando, hurgando, hasta formarme una idea de esto, ¿no? Y producto de eso son los artículos que yo he ido publicando con el tiempo. Y bueno, en esta ocasión lo que les quiero comentar es sobre la esclavitud. La esclavitud como sistema económico en Lima. A mí me parece de vital importancia analizar, ir juntando hilos como tejiendo, tanto el aspecto económico como social. No podemos entender la aparente pasividad social de los esclavos de Lima si primero no entendemos cuál es su realidad económica, ¿no? Aunque yo más he incidido en la parte social, ¿no? A partir de la protesta, del cimarronaje, ¿por qué aquí hay una marcada tendencia legalista más que protesta activa, ¿no? Sin embargo, una mirada al contexto económico es sumamente importante porque me da respuestas al aspecto social. Entonces, la esclavitud en principio fue un sistema secundario en el mundo colonial, como ya lo han observado diversos autores desde los años 80 en adelante, ¿no? Porque en algunos espacios de la sociedad colonial predominaba la pequeña y mediana propiedad, y donde además se contaba, este es un país donde se contaba con abundante mano de obra indígena, barata, casi gratuita, ¿no? Y si observamos la parte demográfica, el censo, como yo trabajo el siglo XVIII, el censo de 1791 es clave aquí, ¿no? Y está publicado, aunque tiene algunas variantes, y para eso uno contrasta las fuentes, ¿no? Sacando una compulsa, se puede obtener una mirada de cuál es la composición demográfica en esos momentos. Entonces, este censo nos indica la presencia africana es predominante en Lima. Y no solamente en Lima, sino también en la costa central, sus ricos valles tanto de la parte norte como de la parte sur. El mayor centro esclavista del virreinato era la Intendencia de Lima. Aquí se concentraba alrededor del 73% del total de la población esclava del virreinato peruano. Y sigue las intendencias de Trujillo y de Arequipa, con una concentración menor, pero donde también se empleaba mano de obra esclava para sus actividades domésticas, agropecuarias, artesanales y comerciales. En contraste, hay otras zonas donde la presencia esclava es más bien minúscula, ¿no? Por ejemplo, Huamanga, que tiene apenas un 0.07%, seguido de Huancavelica, del 0.10%, ¿no? Y luego el Cusco. Allí, pues, la mayor cantidad de población indígena no requería, ¿no?, que se invierta en mano de obra esclava. No tiene que ver esto con ese viejo dicho de que no se canta en la cuna, ¿no? No tiene nada que ver con eso, sino es que hay una racionalidad en el uso de la mano de obra. En el caso de Lima, regresando a este punto, una lectura atenta de los documentos de los archivos, demuestra que la esclavitud limeña fue un sistema que desarrolló diversas modalidades. Y aquí también a mí me gusta incidir en algo, ¿no? Generalmente nosotros tendemos a mostrar imágenes muy generales y terminamos construyendo imágenes, terminamos construyendo estereotipos. Es decir, nosotros que somos los investigadores, las historiadoras, que debemos buscar y acercarnos a la realidad colonial, terminamos construyendo estereotipos. Cuando hablamos de esclavos, ¿qué imágenes viene a la memoria? Piensen, hablamos de esclavos, ¿qué imágenes tienen en su cerebro? Un negro con cadenas, ¿cierto? Un negro explotado, un negro maltratado, humillado, ¿no? Pero de pronto, si yo les digo que en Lima la mayor parte de los negros y las negras, los esclavos en general, no estaban bajo estas condiciones, a más de uno se le descuadra todo, ¿no? Entonces, una parte importante es incidir en estas investigaciones con nuevos enfoques, nuevas perspectivas, para acercarnos a la realidad colonial, ¿no? Tratando de destruir esos mitos, esos estereotipos. Resulta entonces que la esclavitud limeña colonial fue un sistema que desarrolló diversas modalidades, no es un solo sistema, una sola forma de tratar al esclavo. Yo he detectado diversas modalidades. Y esto es de acuerdo